Bueno, entonces la idea es resolver el problema el 3 del seminario, en el que tenemos una mezcla gaseosa que tiene la siguiente composición en peso. Tiene hidrógeno, monóxido de carbono, nitrógeno, dióxido y metano. ¿Sí? Y nos pide expresar la composición en volumen por ciento, calcular la densidad y el peso molecular medio. En este problema vamos a usar algunas de las cosas que vimos en la primera clase. Entonces yo ya, para ganar un poco de tiempo, me hice en Excel esta tablita. ¿Sí? Algo que les van a recordar los chicos en el TP es que para trabajar en Excel, vieron que uno trabaja construyendo tablas básicamente. Es bastante importante que definamos los títulos de las columnas para no perdernos, ¿sí? ¿Qué vamos a poner en cada columna? Y eso, aunque cuando estén haciendo el problema les resulte como una molestia, después les va a servir, porque si no se olvidan qué es cada dato. Entonces yo hice una tablita en la que tengo el gas, y puse cada uno de los gases, el peso molecular, porque es algo que yo ya sabía que voy a usar, pero bueno, lo podrían haber hecho después, y los datos del problema, que son la composición. ¿Sí? Fíjense que el último dato no lo tenía, que es el porcentaje en peso de metano. Pero si suman la cantidad, estas primeras 4 cantidades, les da 99, o sea que el porcentaje en peso del último, gas es lo que queda para llegar a 100. ¿Sí? Bueno, además conocemos el peso molecular de cada una de estas sustancias. El primer problema que tenemos es pasar de la composición peso en peso a fracción molar. ¿Sí? Entonces, para eso hay varias formas de hacerlo, pero uno es, por ejemplo, restringirnos a analizar una muestra de 100 gramos de esa mezcla. ¿Por qué 100 gramos? Bueno, porque la composición que me dan es en peso, y el porcentaje en peso, son los gramos que hay en 100 gramos de muestra. ¿Sí? Entonces sé que en 100 gramos de esa mezcla total hay 6 gramos de hidrógeno, 68 de monóxido, y así sucesivamente. Entonces, algo que podría querer calcular, y que puedo hacerlo fácilmente, es cuántos moles representa esta masa de cada uno de los gases. ¿Sí? Para eso, si conozco la masa y conozco el peso molecular, directamente tendría que hacer el cociente. Bueno, en Excel podemos hacer las cuentas directamente diciéndole que al valor de esta celda lo divida por el valor de esta celda. ¿Sí? Y eso, cada vez que queremos hacer una cuenta, empezamos escribiendo en la celda correspondiente con un igual. Entonces le digo que haga el valor de esta celda, y la toco directamente, dividido dividido es la barra, dividido el valor de esta celda. ¿Sí? Fíjense que no introduje, no tipeé los valores de F13 y E13, las toqué, es que es mucho más simple. También podría hacerlo tipeando, ¿no? Y le doy Enter y hace la cuenta. Bueno, sí, 6 dividido 2 es 3, o sea que estamos bien. ¿Sí? Quiere decir que esos 6 gramos son 3 moles de hidrógeno. Podría hacer la misma cuenta para el otro gas, ¿sí? Pero Excel tiene una función que es bárbara, que es lo que a mí más me hace usar Excel, que es esta posibilidad de arrastrar el cálculo. ¿Sí? Si yo me paro en la celda, justo en esta esquinita, vieron que el cursor se transforma a esta X negra, este signo de más negro. Cuando estoy en esa situación, me permite arrastrar la función que le di. Entonces, si toco en esta y arrastro hacia abajo, ¿sí? Lo que hace es repetir la cuenta que hizo en la primera celda en todas las demás, pero cambiando el índice. ¿Sí? Si se fijan, haciendo doble clic, les permite ver la función. En esta segunda hizo F14 dividido E14, que es esta cuenta, el cociente entre los dos. ¿Sí? Entonces, bueno, yo podría tipear en todas las celdas que haga la cuenta, pero si la cuenta es repetir la misma que hizo al principio, puedo arrastrar la función hasta el final. ¿Sí? Después, otra función que usamos bastante es la de sumar, que en mi Excel tiene ese simbolito. Dependiendo de la versión de Excel que tengan, puede cambiar un poco, pero las funciones son básicamente las mismas. ¿Sí? Entonces, este simbolito, o la función autosuma, cuando la tocan, les permite sumar. En general, Excel adivina a veces qué son los valores que tienen que sumar, pero si no, uno los podría cambiar. Por ejemplo, podría seleccionar esta parte yo. Pero me interesa, por ejemplo, sumar los porcentajes para ver si efectivamente son 100. Entonces, toco esa función de autosuma y selecciono todo lo que quiero sumar.
Y Enter y me da 5. ¿Sí? Entonces, algo que me va a interesar es cuántos moles de gas tengo en esa muestra de 100 gramos. Entonces, lo que puedo hacer es sumar esa columna, de nuevo autosuma, selecciono, bueno, automáticamente justo lo que yo quería, y le doy Enter. O sea que 6.2 es la cantidad de moles totales de los diferentes gases que tengo en esa muestra de 100 gramos de la mezcla. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera ahora calcular la fracción molar, por ejemplo, ¿cómo harían? La fracción molar de hidrógeno en la mezcla, ¿qué necesitaría? ¿Se anima alguien a decirme? Y vos sabrías que la fracción molar si usamos la ecuación base, XY es igual a NI sobre N total. Entonces, Claro, y en esta tabla, ¿qué sería NI sobre N total? NI serían los 3 moles en 100 gramos, N Ajá, total esta. serían los 6,2 y con eso... Claro, tendría que hacer el cociente, ¿no? Entre los moles de hidrógeno dividido los moles totales que acabo de sumar. ¿Sí? Entonces puedo hacer igual esta celda dividido esta otra celda. ¿Sí? Y esa es la fracción molar de hidrógeno en la mezcla. ¿Sí? Ahora podría arrastrar esta función para hacer la cuenta con los demás. ¿Sí? Pero fíjense lo que me pasó. Cuando arrastro a la primera celda me dice que hay un error porque está queriendo dividir por 0. Porque en realidad, como yo toqué, fíjense, en esta celda, le digo esta dividido esta, al arrastrar, Excel entiende que en la siguiente celda va a tomar esta y va a dividir por la siguiente de la que tenía. ¿Sí? Que está vacía en este caso. Entonces, lo que yo necesito es que a todas las celdas las divida por el mismo valor. ¿Sí? Una cosa que podría hacer es tipear a mano, por ejemplo, acá podría poner la celda G13 dividido 6.20 a mano. ¿Sí? Pero también puedo dejar este 6 y decirle a Excel que a todas las celdas las divida por este valor, el valor que está en esta celda en particular. O sea, fijar el valor por el que estoy dividiendo. Y para hacer eso le tengo que poner un signo de peso antes de la letra y antes del número, así como está bien. ¿Sí? Cuando hago eso, fijo la coordenada de esa celda. Y al arrastrar, ¿sí? Lo que va a hacer es dividir a todas por esa celda. Fíjense, por ejemplo, en esta, está haciendo G16 dividido la misma celda de siempre. ¿Sí? Fíjense que son herramientas, quizá las conocían, porque son como las primeras que empezamos a ver. Pero son herramientas que si no las conocían, está bueno tenerlas porque resuelve un montón las cuentas. A mano tendríamos que hacer una cuenta por cada fila de esta tabla. ¿Sí? En cambio, usando Excel, planteamos, quizá a veces les da como pereza, digamos, escribir todo esto, pero una vez que hacen un cálculo, que plantean un cálculo, después es solo arrastrar. Bueno, algo que podríamos hacer acá es corroborar si esta suma nos da la suma total de fracciones molares, que debería ser 1. ¿Sí? Bueno, lo que nos pedía no era la fracción molar, sino el volumen por ciento. Pero si se fijan en las teorías anteriores, en la teoría que vimos, el volumen por ciento es como la fracción molar por 100, si suponemos que los gases son ideales. Entonces, esta tabla va a ser directamente, esta columna directamente, la fracción molar por 100. Y fíjense que cuando hago por 100 uso el asterisco. ¿Sí? Para Excel, asterisco es el signo de multiplicación. Si tienen un teclado que tiene la parte numérica, es más sencillo. Yo no tengo, así que tengo que buscar como los simbolitos en el medio del teclado de la notebook. ¿Sí? Bueno, ahí hacemos esa cuenta y podemos arrastrar el mismo cálculo para todos. Obviamente, bueno, lo que tendría que pasar es, si sumo toda esta columna, debería darme de nuevo 100. ¿Sí? Fíjense que la mezcla que tenía esta composición en peso, en realidad tiene esta composición en volumen o en fracción molar. De hidrógeno había relativamente poco en peso, pero representa casi la mitad de los componentes de la mezcla. Y eso es porque el peso molecular del hidrógeno es muy bajito respecto a los demás. ¿Sí? Tenía un 6% en peso, pero es casi la mitad cuando analizo la composición en moles. ¿Sí? Bueno, de esa manera resolvimos la primera parte del problema.
Ahora nos pide calcular la densidad a 400 grados y 1,5 atmósferas. Para esto, de nuevo, hay muchas formas de hacerlo. Yo les voy a contar algunas y seguramente ya se les ocurrió y lo resolvieron de alguna otra manera, o de la misma. Y si no, lo pueden pensar qué otra forma habría de resolverlo. Vamos a suponer, porque no tenemos otra información, que la mezcla se comporta como un gas ideal, ¿sí? De hecho, ya para calcular las fracciones en volumen, asumimos que la mezcla es ideal, porque usamos la ley de Amagat, por ejemplo. ¿Sí? Para el cálculo de la fracción molar no supusimos nada. No hay ningún comportamiento idealizado acá. Para poder asumir esta composición en volumen, dijimos que la composición en volumen está relacionada con la fracción molar directamente, entonces ahí usamos esa ley de Amagat. Para calcular la densidad, vamos a suponer que el gas se comporta como ideal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, algo que podemos hacer es, yo sabía que esta mezcla, en la porción que yo estaba considerando de la mezcla, eran 100 gramos. ¿Sí? La densidad la puedo calcular si conozco la masa y el volumen. Entonces, algo que podría calcular es qué volumen ocupan estos 100 gramos. ¿Sí? Yo ya sé que estos 100 gramos serán 6,20 moles. Entonces, mi siguiente pregunta sería, bueno, ¿qué volumen ocupan 6,20 moles de un gas que voy a considerar ideal y que está a 400 grados centígrados y 1,5 atmósferas? ¿Sí? Entonces, si yo conozco que eran 100 gramos, la siguiente cuenta que voy a hacer es estimar cuál es el volumen que ocupan. Y para eso puedo usar la ecuación general de los gases. ¿Sí? Esa P por B igual a nRT. Si despejamos B de ahí, podría calcular B como nRT sobre la presión. ¿Sí? Entonces, tengo que hacer la cuenta nRT sobre la presión para calcular el volumen. N es el valor que tengo acá. Podría tipearlo o tocar directamente la celda. Ahora tendría que hacer por R y por T. ¿Se acuerdan? R, la constante del gases. Vamos a escribirla por acá. Antes vamos a hacer... No. Esto suele pasar. Cuando uno quiere hacer funciones ahí y toca otra celda. Vamos a poner acá cuánto vale R. ¿Se acuerdan que es 008205? Si quieren. Esto es en litros, atmósfera, sobre Kelvin mol. Y R también la podemos escribir en joules o en calorías, porque R básicamente es una unidad de energía sobre temperatura y mol. Entonces podría ser 8,314. Esto muchas veces en las tablas que hacemos cálculos conviene tenerla en algún lugar escrito, porque muchas veces usamos esos valores. Esto es en joules sobre Kelvin mol. Bueno, y podríamos necesitarla en calorías. ¿Sí? En este caso, como voy a hacer una cuenta de volumen, y tengo la presión en atmósferas, me va a convenir usar R en esta unidad. ¿Sí? Entonces dijimos, al volumen lo voy a calcular como el número de moles por la constante de los gases, podría tocar esta celda, ¿sí? O tipearla, por la temperatura. Y cuidado que la temperatura está en grados centígrados. Cada vez que usamos la ecuación general de los gases, tenemos que tener presente que esa temperatura es la temperatura absoluta. Entonces puedo o bien calcular en otra celda la temperatura absoluta, que se acuerdan que es sumarle 273, o puedo hacerlo directamente en la misma cuenta. Abro un paréntesis acá y hago 273 más 400. O podría hacerlo mentalmente esta cuenta, ¿no? Y nos quedaba dividir por la presión. Entonces puedo dividir por 1,5. ¿Sí? Cuando usen Excel para hacer las cuentas, tengan presente la unidad que van a obtener. En este caso, fíjense que es moles. Estoy haciendo un producto de moles por R en esta unidad, la temperatura en Kelvin, y estoy dividiendo por la presión en atmósferas. Si analizan las unidades, este volumen que obtuve me quedó en litros. ¿Sí? Entonces, directamente ahora sé que esos 100 gramos de mezcla ocupan en esas condiciones estos litros. La densidad la puedo calcular directamente como la masa
sobre el volumen. ¿Sí? Esa sería la densidad de la mezcla. Bueno, fíjense que llegamos por ahí, hay otras formas de hacer la cuenta también. Y finalmente lo que nos pide es calcular el peso molecular promedio de la mezcla. ¿Sí? De nuevo, hay varias formas de hacerlo. ¿Se acuerdan? Acá yo me dejé preparada una columna que es fracción molar por el peso molecular. ¿Se acuerdan que como definimos la expresión del peso molecular medio, era una forma era la sumatoria de la fracción molar por el peso molecular de cada componente? Entonces, bueno, podemos hacer, esa información la tenemos, podemos hacer esa cuenta para calcular el peso molecular medio. En una columna auxiliar lo que puedo hacer es calcular para cada uno de los gases la fracción molar, que era este valor, por su peso molecular, que era este otro valor de la tabla. ¿Sí? Y así calculo cada uno de esos sumandos. Y como lo que tenía que hacer era la sumatoria, puedo usar esta función de sumatoria y calcular este resultado que es el peso molecular medio. Yo ya había dejado la celda en negrita, por eso aparece en negrita. ¿Sí? Entonces, para hacer el cálculo del peso molecular medio, estoy usando la definición, básicamente. Pero, por ejemplo, podría hacer la misma cuenta para calcular el peso molecular medio, suponiendo que, asumiendo que el gas se comporta como ideal. Fíjense que yo ya sé que 100 gramos, en 100 gramos de este gas, tengo este número de moles. Entonces, si tengo la masa y el número de moles, podría dividir, en otra celda, ¿no? Podría dividir ese peso, los 100 gramos, por el número de moles, que es el número de moles totales de todos los componentes, ¿sí? Y el número que obtengo, de nuevo, que es el peso molecular medio. Entonces hay varias formas de calcular. Bueno, y con esto terminamos la primera parte, todo el problema 3 del seminario 1. La idea no es que tuvieran que hacerlo en Excel, sino mi idea con esto es mostrarle, bueno, por un lado mostrarles qué valores da para que puedan chequear los cálculos que hicieron, y contarles que se puede hacer Excel, y a mí me parece que es bastante más simple resolverlo en Excel, y además que en los primeros trabajos prácticos van a usar estas herramientas. Yo les voy a dejar subido el video. Si quieren repetir, algo que podrían hacer es repetir estas cuentas ustedes, y si se traban, volver al video a ver cómo lo hice, para ver cómo hago cada cálculo. ¿Sí? Entonces, el problema tiene dos dificultades. Primero, el problema en sí mismo, la fisicoquímica del problema, y la otra, la resolución en Excel. Mi idea no es complicarla más resolviendo en Excel, sino que vayan empezando a adquirir las herramientas que al final les van a resultar más convenientes.